Bien, buenas tardes con todos. Ahora sí, oficialmente bienvenidos al curso de sistemas de control. Voy a hablar rapidito sobre mí y de ahí vamos a hablar sobre el curso, ¿les parece? Nuestra primera parte es que les quede clarito cómo vamos a manejar el curso. Mi nombre es César Martín, soy profesor titular del SPOL desde hace ya bastantes añitos. Tengo mucha experiencia en el dictado de clases y en particular esta área de sistemas de control es mi especialidad. Yo me gradué de SPOL como ingeniero en electricidad, especialidad electrónica, y luego realicé maestría y doctorado en la Universidad Estatal de Arizona, justamente en el área de control, es decir, esta área es mi área de expertise. Ya desde algunos años para acá, pues se da el hecho, el hecho importante de que pues yo dicto solamente mis materias en esta área de control, que es mi experiencia mayor, ¿no? Aunque hace muchos años, pues yo comencé dictando los cursos de electrónica, de digitales, de hecho digitales es la que más dicté, hasta hace no mucho tiempo, pero definitivamente mi área de investigación y mi perfil es la parte de control. En el área administrativa, pues creo que he ocupado ahora sí, bueno, dentro de la facultad todos los cargos que pudiesen haber. Comencé siendo coordinador de carrera, coordinador del área de electrónica, después fui subdecano y también fui decano hasta el año pasado de FIEC. Eso es un poquito el bagaje en lo que es SPOL. También, pues, algo importante en mi experiencia profesional, yo trabajé 10 años, del 2003 perdón, del 93 al 2003 en la compañía de cervezas nacionales. O sea, apenas me gradué de ingeniero, entré a trabajar allá, trabajé 10 años allá y de allí fui a hacer mi maestría y mi doctorado. Y es allá, en la experiencia real, en la cervecería, donde nació mi pasión hacia el control. Se puede decir que en mi época, como todo, solamente había una carrera que era, bueno, justo ahí crearon computación, pero las carreras eran potencia y electrónica y luego computación. Todas las otras especialidades estábamos en electrónica, es decir, telecomunicaciones, automatización, telemática, todos éramos parte de la especialidad electrónica y era el trabajo de uno el que te daba la especialidad. A mí me tocó conseguir trabajo en una fábrica industrial en automatización y de allí nació mi interés hacia el tema de control y cuando tuve que escoger un área de especialidad después de 10 años de haber trabajado, no dudé que sea en control, ¿verdad? Este es un área que me apasiona, que me gusta mucho y espero compartir con ustedes parte de mi experiencia y también de mi pasión por el tema. Si logro despertar en uno o en todos ustedes algo de pasión y de interés por el tema del control, pues creo que habré cumplido bastante mi misión. Como ustedes saben, es un curso primero en el área de control, luego viene otro curso segundo de control, que es control avanzado, que por cierto también lo dicto yo, pero creo que solo para la carrera de automatización, ¿no? Para las demás carreras, esta introducción o esta generalidad de los sistemas de control lo que tienen que ver. Por lo tanto, como ustedes verán, el curso abarca un entendimiento completo del material. ¿Sí? Y por eso es que es un poquito pesado y un poquito interesado en tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer una descripción del curso como tal, ¿verdad? Y una introducción del mismo. Pero antes de hacerlo, y aquí sí me voy a un poquito porque tuve que salir y no lo tenía listo, quisiera hacerles una encuesta muy sencillita sobre expectativas antes de que yo les diga lo más mínimo de lo que se trata el control, ¿verdad? Quiero saber cómo vienen ustedes desde cero en este tema, ¿no? Entonces les voy a hacer una pequeña encuesta con el Mentimeter, que me imagino todos lo conocen. Para aquellos que no lo conocen, pues tienen que ir ingresando a una dirección que se llama menti.com. Contraseña. Ya les voy a mostrar. Perdón que no la tengo lista, pero no la tenía lista. Y más bien con lo que tomé lista me entró la curiosidad y voy a ver si aprovecho para hacerles una pregunta en ese sentido. Si es que puedo, déjenme ver si es que este sistema nos lo permite. Ah, qué pena. Bueno, la voy a hacer al final. Vamos a contestar esta pregunta, ¿verdad? Esta encuesta, perdón. La otra pregunta que quería hacer la tendré que dejar para el final porque en esta versión solo me permite hacer una a la vez. Ya te contesto la pregunta. A ver, bueno, no, George Maquilón tiene una pregunta. George, dime.
Buenas tardes, mister. No, lo que pasa es que cuando tomó lista, yo estoy en la biblioteca y se me fue el internet, entonces no sé si me habrá escuchado que dije presente. Eh, no, no te escuché y de hecho tú eres el único que tenía presente. Es decir, hoy estamos posiblemente conociendo, posiblemente por única vez estemos todos presentes, ¿no? Listo, mister, gracias. Gracias, pero ya te puse. Ok, vamos a hacer esta encuesta, por favor. Vayan, por favor, como lo dice él, a la dirección que dice, puede ser en su celular o en la misma computadora, www.menti.com, como se muestra aquí arriba. ¿Sí están viendo, verdad? Sí, Y en, profesor. y en menti.com les va a mostrar este código que está, o sea, les va a pedir que ingresen el código, y ese es el código, 77514196. 77514196. ¿Ok? Esta encuesta tiene dos partes. Y son las preguntas típicas que les quiero hacer antes de que iniciemos las clases. Bueno, aquí está la primera pregunta, por favor, y quisiera que lo contesten. Pregunta, según lo que ustedes han escuchado de sus compañeros anteriores que han aprobado o que han tomado este curso, ¿qué tan complejo es? ¿Qué les han dicho? ¿Que este curso es súper difícil, es recontra difícil? ¿Es un curso normal, que el cual yo pues con una dedicación normal lo apruebo? ¿O que es facilito, verdad? Que es muy sencillo. En esta encuesta anónima, ¿verdad? Quisiera escuchar su opinión. Como somos 32, más o menos cuando lleguemos a 32, paramos. Pero veo que el difícil va ganando, ¿no? Va ganando ya casi 2-1. ¿Por qué les han dicho que es difícil? ¿Quién quiere compartir abriendo su micrófono? ¿Qué les han dicho? ¿Qué es lo difícil de este curso? ¿Qué les han contado? ¿Quién quiere compartir con nosotros? ¿Alguien libremente? Ahorita somos inocentes todos. A ver, Pauledo, usted quiere decir, digo. Sí, creo que por el contenido, porque es, bueno, primero porque es una materia que se ve 3 veces a la semana, considerando el práctico. Y también por la cantidad de horas invertidas y también porque es muy relacionado a redes y si no se aprende redes, creo que tampoco en control se va a poder hacer mucho. Entonces, por ese lado considero que es un poco complicado, pero creo que con esfuerzo y todo se puede lograr pasar y todo. Gracias, Pauledo. Efectivamente, no es nada que no se pueda hacer. De hecho, las estadísticas nos dicen que todos lo hicieron, ¿verdad? La mayoría de sus compañeros lo hacen. No es que la mayoría se reprueba, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir una opinión de por qué piensa o por qué le han dicho que este curso es difícil? O sea, porque se diseña un modelo matemático o físico para resolver un problema a criterio del conocimiento del estudiante. Y eso para mí es el mayor grado de dificultad. Perfecto, Ángel, te agradezco. Bueno, en ambas cosas que mencionan los compañeros tienen asidero y tienen razón, ¿verdad? Este curso es demandante, ya van a ver en un ratito la cantidad de trabajo que les vamos a pedir. Efectivamente requiere una planificación de parte de ustedes en las actividades que tienen que hacer, que van a ser bastantes y que van a ser semanales, es decir, no va a haber ninguna semana que salgan libre de aquí. Siempre van a tener algo que hacer en todas las semanas. Y segundo, ¿verdad? Siempre que hablamos de un modelamiento físico, que manejamos física de una forma un poquito más abierta que lo que hacían cuando estudiaban física como tal, y los mezclamos, que esa es la idea del control, como es un proceso en la vida real, siempre va a haber algo de complejidad. Pero como todas esas complejidades, y como también lo dijo Paulette, es cuestión de que podamos trabajarlo y procesarlo y darnos nuestro tiempo de organización y no deberíamos tener problemas. Hay una segunda pregunta en esta encuesta del Mentimeter. En máximo 3 palabras, ingresen allí donde les apareció. ¿Qué cree usted, de qué cree usted se tratará el curso de sistemas de control? O sea, le dicen sistemas de control y ahorita que yo no he dicho nada del curso. ¿De qué cree usted que se va a tratar?
¿Controlar qué? ¿De qué vamos a hablar en sistemas de control? Lo que se les venga a la mente. No hay respuesta ni correcta ni incorrecta. Solo quiero saber sus expectativas. O sea, ustedes llegan aquí y ¿qué? ¿De qué creen? ¿Vieron este nombre? ¿Me toca tomar esta materia? ¿Y qué? ¿De qué se tratará? ¿Qué es lo que yo creo antes de? ¿Sí me explico? Decimos por allí manejar variables, controlar máquinas eléctricas, modelar sistemas, crear procesos, control de eventos, transformadas, optimizar sistemas, controlar procesos va ganando, manejar variables, automatizar, programar circuitos, control automático, comportamiento de redes. Vemos que de la gran mayoría de respuestas que tenemos, controlar procesos es la que mayor cae, ¿verdad? Y por eso déjenme decirle que esta es una materia que se dicta por igual en varias ramas de la ingeniería. Se dicta en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, en ingeniería química es fundamental porque es control de procesos, ¿no? De hecho, se puede decir que muchas de las contribuciones importantes en esta área vienen de los ingenieros químicos. En algún momento quisimos unificarlas y de hecho un par de años estuvieron unificadas con mecánica al menos, ¿no? Hoy por hoy están otra vez separadas y de hecho yo también he dictado un par de veces el curso, en realidad 4 veces el curso de control por allá. Y eso es algo que me olvidé de contarles. Si bien es cierto, yo he dictado muchas veces el curso de control aquí, en otras universidades también, y en mecánica, yo la última vez que dicté el curso de control fue justamente antes de ir a hacer las maestrías, o sea, en el año 2000, hace 22 años, el curso de control de FIEC. De allí fui como el errante, siendo yo de FIEC, lo dicté en otros lados, pero a los tiempos vuelvo a dar el curso de control básico en FIEC. Eso sí he venido dando hace varios años, desde 7 años, el curso segundo de control aquí mismo en FIEC, ¿no? El más avanzado. Listo, les agradezco mucho. Aquí yo igual voy a tener esto y si tenemos el tiempo adecuado, pues al final del semestre sacaremos pues esta hojita para ver comparado con la expectativa qué es lo que tuvieron. Si tenemos tiempo hoy día, si no más adelante, se me vino en mente otro Mentimeter para hacer con ustedes, que tiene que ver más con cómo están conectados, ¿no? Quiero saber cuántos de ustedes están conectados desde aquí mismo en la SPOL, desde la biblioteca, desde la FIEC, y quiénes realmente están en casa. Eso es algo que me intriga, pero creo que la mejor manera de hacerlo es con el Mentimeter y lo vamos a hacer luego, ¿sí? Vamos a hablar ahora sí un poquito del curso. ¿Algún comentario antes de comenzar a hablar del curso como tal? ¿Algún comentario básico? Sí, profesor. A mí me llamó la atención de que ha sido el único curso hasta el momento que tiene 2 tipos de horario. O sea, el lunes a esta hora y el miércoles más temprano. Eso es lo que me llama la atención. Qué buena pregunta. ¿Y sabes de quién es la culpa? No, Mía. profesor. Mía. Lo que pasa es que yo tengo, o sea, el horario original de este curso es el mismo de los miércoles, lunes y miércoles de 11:30 a 1:30. Pero yo tengo una actividad institucional en rectorado todos los lunes en la mañana. Entonces fue a mi pedido que lo movimos. Así que es mi culpa. Y por supuesto el profesor Cortés quiso muy amablemente unirse a mi horario para que tengamos la misma opción y nadie tenga que decidir entre un paralelo y el otro por horario, pero en realidad es mi culpa. Vamos a ver si después, no ahora, sino el próximo semestre, se pueda corregir. Listo. Una vez solucionada tu inquietud, vamos a hacer la introducción al curso, ahora sí. Este es el curso de sistemas de control que lo vamos a dictar en el primer PAO del 2022. Y vamos a hacer la introducción básica, ¿verdad? En este curso, como ya algo ustedes estuvieron viendo en esa encuesta de Mentimeter, se van a describir las herramientas básicas para análisis y diseño de sistemas de control dinámicos, lineales e invariantes en el tiempo. Por supuesto, con la perspectiva de extenderlo a los no lineales. Pero primero tenemos que dominar el tema de los lineales. Vamos a introducir los conceptos de modelación, también simulación en el curso práctico de lo que son estos sistemas dinámicos, y en particular el desempeño y análisis de los sistemas realimentados. Dentro de esas herramientas matemáticas más adelante, en la segunda parte del curso, vamos a ver criterios para determinar la estabilidad absoluta y relativa de los sistemas,
Y por supuesto, el objetivo principal, el diseño de controles, ¿verdad? De controladores que cumplan con especificaciones requeridas usando diferentes métodos. Vamos a utilizar métodos como el dominio del tiempo, que es el método del lugar geométrico de las raíces, y el método de respuesta de frecuencia o dominio de la frecuencia, ¿verdad? Que es usando los queridos diagramas de Bode. ¿Sí los ven todavía en los cursos de circuitos eléctricos, los diagramas de Bode, o ya no? En análisis de Para la redes, eléctrica. en el segundo parcial. Sí, bueno, esa es una querida herramienta que vamos a volver a utilizar aquí, ya no tanto, o mejor dicho, la vamos a, ¿cómo se van a dar cuenta? Generalizar, ya no solo para sistemas eléctricos. Nuestro objetivo es analizar sistemas de control mediante el uso de técnicas clásicas y modernas de estudio de sistemas realimentados, continuos e invariantes en el tiempo. Nosotros vamos a ver todo ese análisis continuo en este curso, que es bastante material, y en el segundo curso, para los que están en electrónica y automatización, que se llama control avanzado, vamos a ver esto también en tiempo discreto, ¿verdad? Que es para implementación usando electrónica digital. Aquí tenemos 4 objetivos de aprendizaje que están directamente relacionados con los capítulos del curso, ¿verdad? Y que yo prefiero verlos en conjunto con el programa resumido, ¿no? Básicamente nos vamos a dividir en 4 capítulos. La modelación matemática del sistema, que va a ser el 70% del primer parcial. Características y comportamiento estático y dinámico del sistema de control realimentado, que va a ser ese 30% del segundo parcial y otro 30% si quieren del segundo. Diseño de controladores con el método del lugar geométrico de las raíces, que puede ser un 40% del segundo parcial, y el otro 40% del segundo parcial en diseño de controladores en el dominio de la frecuencia. Esos son los 4 capítulos generales del curso. Yo pudiese ahorita hablarles que esto se trata de esta cuestión, que lo de acá, lo de allá, pero al menos cuando es un curso 1, yo siempre he pensado que cuando el profesor explica muchísimo del contenido al inicio, tal vez algo pueda entender del primero, pero como obviamente los otros dependen de lo anterior, serían un montón de palabras que a esta altura del partido puede ser que no le lleguen o que no tengan el impacto requerido en ustedes, ¿verdad? Por el momento nos vamos a quedar en los nombres, pero finalmente esta barrida del control va a ser primero desde la obtención de las plantas o de los modelos de las plantas que queremos controlar, y luego del análisis de esas plantas, llegando al diseño de los controladores usando 2 métodos, 2 estrategias diferentes. ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar, o sea, esta es la introducción del curso, pero a ver, ¿cómo me explico? Esta introducción que estoy haciendo ahorita es la introducción al manejo del curso, y luego haremos la introducción del contenido del curso, ¿no? O sea que ahí me voy a referir más. ¿Qué es lo que quiero hacer claro en este momento? Que ahorita yo voy a hablarles sobre cómo se va a manejar este curso, las políticas del curso. Ustedes se habrán dado cuenta, los que ya estuvieron traveseando en el aula virtual, que todas estas diapositivas que les estoy presentando ahorita están en aula virtual, ¿no? Aquí está nuestro texto guía, donde sacamos muy buena parte del curso, que es el libro de Richard Dorff y Ronald Bishop, que es Model Control Systems. Esta versión, que es la 13, la que él menciona aquí, está solamente en inglés, pero se puede conseguir hasta la versión 11, que es la edición 11, que es muy parecida, son simplemente cambios en los ejercicios y cosas pequeñas que se existen en español. De ahí estos 3 textos, de estos 3 textos yo tomo bastante material del libro de Nice del 2019, Control System Engineering, el libro de Benjamin Kuo del 2014 y el libro de Ogata. Mucho de lo que es modelamiento se saca del libro de Ogata, ¿verdad? La ingeniería de control moderna, que está también en español. Todo esto, por favor, no necesitan copiarlo porque está en el aula virtual, en la parte de la bienvenida del curso. Si estuvieron moneando, ahí se las he puesto. Bueno, hablemos de la evaluación, que esto es algo que tiene que quedar clarito hoy día porque no lo podemos estar discutiendo cada momento, sino que debe estar muy claro, ¿no? Este cuadrito siempre lo pongo yo solamente para recordarles cómo es el manejo de las políticas de evaluación de SPOL, ¿no? Como ustedes saben, estas materias que tienen componente práctico, su calificación es 70-30, ¿no? La parte de teoría, que es la que yo estoy a cargo, 70% de la nota, la parte de la práctica, 30% de la nota. En la parte de teoría hay una componente de docencia y una componente autónoma. En la práctica también hay algo de las dos, pero bueno, eso se los explicarán los profesores de la práctica, que entiendo tienen la próxima semana la práctica, ¿no? Entonces, aquí está nuestra distribución.
Pero no se confundan con esto, ¿verdad? O sea, al final de los finales, la componente de docencia tiene 35 y la autónoma 35. Estos dos 35 hacen el 70% de la teoría, ¿verdad? Entre docencia y autónomo, y el práctico el 30%. Entonces, señores, aquí como ustedes ven donde dice primera y segunda evaluación, es el puntaje que les voy a dar a cada cosa sobre 100, ¿verdad? Sobre 100, la lección tendrá una validez de 20 puntos. Los deberes tendrán una validez de 15 puntos, los controles de lectura 10 puntos, actuación en clase 5 puntos, lo cual nos da 50, y el examen escrito 50 puntos. Es decir, en cada parcial vamos a distribuir nuestra nota sobre 100 en estas 5 cosas con estos pesos. Lección 20, deberes 15, controles de lectura 10, actuación en clase 5, examen 50. Eso me va a dar una nota sobre 100 en la primera evaluación, una nota sobre 100 en la segunda evaluación. Si rinden la tercera evaluación, ustedes ya saben, el examen escrito es el 100%. Práctico se ingresa junto con la segunda evaluación. Ustedes ya conocen. Y así mismo como conocen, pues se pondera la nota teórica al 70% y la nota práctica al 30%. Y ahí tienen la nota de aprobación de este curso que debe ser superior a 6. Ya les voy a explicar en detalle cada rubro, pero lo primero que quiero que tengan claro es el puntaje asignado a cada uno. Preguntas. ¿Cuántas lecciones por parcial habrá, ingeniero? Una en cada parcial. Gracias. De nada. Aquí voy a hablar un poquito ya de los detalles de cada cosa, ¿no? Las clases se dictan según el calendario académico de este primer PAO 2022 en los días y horas establecidos. Las clases se dictarán en forma virtual vía Zoom y las sesiones quedarán grabadas para su consulta en la plataforma Aula Virtual. Yo lo que hago es que esta sesión la subo al YouTube y en YouTube, si puedo el mismo día, si no máximo al día siguiente, les queda ya subida en YouTube. Mi política, señores, es que no quiero que ustedes busquen las cosas en sitios distintos. Por lo tanto, Aula Virtual es nuestro canal oficial y toda mi información, toda, absolutamente toda, estará en Aula Virtual. Ustedes van a ver, si se van a Aula Virtual y se van a dar módulos, que yo los módulos los tengo clasificados por clase. Va a decir clase 1 y ahí van a encontrar las diapositivas de la clase 1, la pizarra digital de la clase 1 y el video de la clase 1. ¿Ok? Y si hay algún material que necesita para la clase 1, ahí también lo van a encontrar, empezando desde hoy. ¿Sí? Algo muy importante, pero muy importante que está aquí, y que todos estamos asumiendo que este es el último semestre donde habrá clases virtuales, que ya desde el segundo PAO se supone que todas las clases serán presenciales. Sin embargo, un problema que nos acompaña siempre con clases virtuales y o presenciales es el tiempo, es las clases, es los feriados. Cuando hay un feriado, perdemos una clase. Y si perdemos una clase, no llego a terminar el programa. De hecho, el lunes ya tenemos este problema, porque el próximo lunes 23 de mayo es feriado. Y en teoría no vamos a tener la clase del lunes. La tecnología va a salir a nuestro apoyo y soporte para este problema. ¿Qué es lo que yo me he acostumbrado a hacer y lo voy a hacer con ustedes? Esa clase que no pudimos dar, la tenemos que recuperar. Y lo ideal es recuperarla la misma semana. ¿Cuándo se va a recuperar? Lo más probable un día viernes en la tarde, que son los días de menor afluencia de público. Por supuesto, como es justo para ustedes, la asistencia no será tomada ese día. Y como la clase es virtual, la clase será grabada, cosa que si alguno de ustedes por algún motivo válido ese viernes, por decirles algo, el viernes a las 6 del próximo viernes vamos a tener esa clase de recuperación, por decirles algo. Si alguno de ustedes no puede porque tiene algún evento, pues de todas maneras le queda la clase grabada en video para que no pierda el contenido. ¿De acuerdo? Entonces les voy advirtiendo que nos vamos a manejar así. ¿Y por qué me tengo que manejar así? Porque como bien lo dijeron ustedes mismos, es tanto el contenido que si yo pierdo una clase no llego a cubrir el programa. ¿Me explico? Entonces, clase de feriado que ocurra, usted disfrute su feriado, no asista, pero la tendremos que recuperar. Si puede asistir a la clase virtual que yo doy vía Zoom, porque igual los convoco un día, una hora, excelente, si no, igual le queda la clase grabada. Y les comento que cuando sean las clases presenciales voy a tener exactamente la misma política. Como todos ya sabemos asistir a clases a Zoom, pues tenemos que aprovechar lo bueno, ¿no? Esa clase la tengo y la dejamos grabada.
Como les dije, se lleva el control de asistencia al inicio y al final de cada clase, más que llevar otro control, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es que el que llegó tarde se reporte, escribe en el chat, ¿verdad? Profesor, llegué tarde, soy fulanito de tal, y yo le asiento la asistencia. Vamos a hablar de los deberes. Primero, ¿alguna pregunta sobre dictado de clases y asistencia? No, ingeniero. Perfecto. Vamos a hablar de los deberes. Esto les va a encantar, muchachos. ¿Saben cuántos deberes van a tener en el primer parcial? Van a tener 7 deberes. ¿Por qué? Porque los deberes son semanales. Hoy mismo se van ya con el primer deber. ¿Sí? Se los voy a subir en aula virtual. Son deberes de 3 ejercicios, a lo mucho 4 ejercicios. Cuando son más, se hace que ustedes resuelvan 2 o 3, el que usted quiera, pero que solo me resuelva 3. ¿Recuerdan? No es que es un deber de esos, el deber del profesor, que son 40 ejercicios, no, son poquititos ejercicios. Pero la idea es mantenerlos ustedes calientes con el tema de la semana. ¿Ok? Los deberes se los entregamos en algún archivo PDF a través del aula virtual. Y esta es una política que obvio tenía que hacerla así porque no nos vamos a ver, pero que yo la quiero mantener en presencialidad, ¿verdad? Los deberes usted coge, los resuelve a mano, ¿verdad? Con papel y lápiz. Y cuando los tenga resueltos a mano, va a poner con pluma azul una rúbrica suya en cada carilla que tenga escrita y de ahí los va a escanear y los va a convertir en un solo archivo PDF y los va a subir en el aula virtual como respuesta al deber. ¿Estamos claros? Los resuelve a mano, firma con una rúbrica cada carilla, escanea y lo sube como respuesta al aula virtual una semana después, es decir, del día de envío. Otras palabras, si lo enviamos hoy el primer deber, ese deber es para el día lunes, ¿verdad? A las 0 horas, ¿no? O sea, tienen todo el lunes completo. ¿Cuánto era la ponderación de deberes? Deberes van a ser 15 puntos, ¿no? 7 deberes en el primer parcial, 7 deberes en el segundo parcial. ¿Se acuerdan que había otra categoría aquí que era control de lectura, no? Bueno, ¿cómo se va a manejar ese control de lectura? Semanalmente le vamos a asignar una lectura. En algunos casos la lectura va a venir acompañada de un video si es que amerita, ¿verdad? Sobre temas relacionados al curso. En algunos casos temas, como les decía, este curso es tan intensivo en tiempo que algunos temas importantes del curso los vamos a dejar por el lado de la lectura, ¿verdad? Y entonces, esa lectura, usted tendrá que hacerla y en aula virtual, usted va a tener un mini cuestionario de 3 preguntas de alternativas múltiples sobre contenido relacionado a la lectura. Y usted lo que tiene que hacer es contestar. Otra vez, usted va a tener 6, porque aquí sí coordinamos con el otro profesor de que la semana que hay lección no nos vamos a molestar con la lectura para que se dediquen solo a la lección. Entonces usted va a tener 6 cuestionarios de estos, ¿verdad? 6 lecturas o videos y 6 cuestionarios que llenar en base a la lectura o al video. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por cierto, el tiempo para contestar el cuestionario es 5 minutos, porque si les pongo 10, lo que van a hacer ustedes es que se van a poner a leer en ese momento y a contestarme en ese momento. La idea, y verán que se los estoy advirtiendo hoy, que están todos, gracias a Dios, vinieron todos, qué alegría. La idea es que ustedes tomen la lectura, la lean antes, y el día viernes, entre 4 de la tarde y 8 de la noche, ustedes le den play al cuestionario y contesten rapidito en alternativa múltiple las 3 preguntas que se les está haciendo. Si en ese momento solo tendrán 5 minutos para contestar las 3, es decir, tienen 1 minuto y algo más para cada pregunta. Si en ese momento recién usted se pone a leer, no va a alcanzar. ¿De acuerdo? Y eso va a tener un puntaje. ¿Quién me dice de cuánto era? A ver si se acordaron. ¿Cuánto van a valer esos controles de lectura? 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. La lectura de esta semana se las envío hoy. Y ya este viernes tienen que hacer el primer cuestionario. ¿De acuerdo? Saliendo de la clase ya se pueden poner a leer. El cuestionario siempre será entre 4 de la tarde y 8 de la noche. En cualquier momento, como dice allí, ¿verdad? Serán receptados un día entre semana. A ver, no, perdón. Eso no dice allí. En los viernes se va a hacer de 4 a 8, ¿verdad? En cualquier momento dentro de ese intervalo, usted se conecta al aula virtual, le da a hacer resolver el examen o cuestionario, como diga ahí, y lo contesta. ¿De acuerdo? Preguntas sobre la lectura. No, ingeniero. Lección.
No, disculpe, profesor, que le interrumpa una pregunta sobre controles de lectura. ¿Se nos asignarán material de apoyo para el control, un PDF individual o por páginas del libro? No, no, yo mismo les voy a dar, así incurra en problemas de autor, no, porque estoy poniendo abajo el disclaimer, ¿no? Tomado del libro tal, ¿no? Se les va a dar a ustedes el material. O sea, no es una lectura abierta, le va a decir, lea esto y luego conteste un cuestionario sobre eso. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. De nada. Sí. Aquí hemos hecho algunos ajustes de cómo se venía el curso, precisamente para tratar de reducir un poquito el tiempo de dedicación que ustedes le tengan que prestar y que sea el justo y necesario, no más. ¿Sí? Ahora sí hablemos de las lecciones. Las lecciones no van a ser en el aula, bueno, en el aula de ahorita, de clase, ¿verdad? Pero no van a ser durante la hora de clase, sino que van a ser lecciones asincrónicas, asimismo mediante aula virtual. ¿En qué se diferencia la lección del control de lectura? Pues primero la lección es de 30 minutos, mientras que la lectura es de 5, ¿verdad? El control de lectura. Normalmente la vamos a receptar un día entre semana y lo que a mí me gusta son los viernes. Van a ser los viernes y siempre es en la quinta semana de clases, ¿no? Donde ya podemos tener un contenido importante. Asimismo, se va a definir una ventana de 4 horas entre la tarde y noche, ¿verdad? Solamente que ahora ese cuestionario será de 30 minutos. Y la otra cuestión, ese cuestionario de esa lección puede ser de alternativas múltiples, una pregunta, pero también puede haber preguntas de desarrollo, donde usted tenga que a mano resolver un ejercicio. Y eso significa que ustedes, otra vez, como lo hacen con los deberes, tendrán que tomarle una foto, un escaneo y subirlo al aula virtual. No son sorpresas esta lección, se las indica cuándo es, pero va a ser bajo esta modalidad. Asincrónica, viernes por lo general en la noche. Por eso es que no quiero que se cruce con la lección, ¿verdad? Por eso les decía que los controles de lectura van a ser 6 semanas y en una semana, que debe ser la quinta, lo que van a tener en vez del control de lectura es la lección. Y va a durar 30 minutos y esta sí va a ser de preguntas de alternativas múltiples y también de ejercicios. ¿Y la lección cuántos puntos vale? 20 puntos. 20. 20 puntos. Profe, pero Diga. en el caso que haya que subir foto del ejercicio, dentro de esos 30 minutos hay que hacerlo o se puede después. Les doy 5 más, ¿no? O sea, les Ah, doy ok. 30 para desarrollo y 5 para subir el PDF. Están pensadas para... Profesor, una pregunta. Dígame. ¿También se va a hacer lo de la firma, lo de rúbrica? ¿O Claro, solamente aplican las tareas? todo lo que sea escrito va a ser con rúbrica. Todo lo que sea escaneado y escrito. Me dice Christopher Vaca si existirá ayudante en la materia. Sí, sí. De hecho, espero ya el miércoles poderles decir quién es, ¿no? Jóvenes, aquí viene el único cambio de este semestre respecto a los semestres virtuales en teoría o hasta ahora, ¿verdad? Los exámenes van a ser presenciales, es decir, yo sí los voy a conocer a ustedes en vivo y en directo. Aparte de que como yo paso bastante en el laboratorio de control, algunos los veré, pero ese día sí los voy a ver a todos juntos ya. Los 3 días de los exámenes, ¿verdad? Parcial, primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. Así que por favor, creo que, no me crean, pero creo que es miércoles en la tarde estos los exámenes de esta materia, me parece que sí, pero no me crean, véanlo en el sistema académico. Si por algún motivo ustedes de aquellos que no está viniendo al campus, desde ya programe que el día del examen sí va a ser presencial y sí va a estar aquí. Por lo tanto, esa es la única actividad que no va a requerir el escaneo, por el momento, porque sí, hay otra cosa interesante, ¿verdad? Les cuento una anécdota. Ahorita que abrimos las oficinas, yo tenía una tonelada de exámenes de 10 años, pero un cerro de exámenes, ¿verdad? Tuve que traer casi un montacargas para botar los exámenes. Y yo decía, pero qué lindo, una de las cosas buenas de la virtualidad es que yo tengo toditos los exámenes escaneados. Pero ¿por qué yo no lo he hecho si los escáneres existen hace siglos? Porque ponerme a escanear 30 por 6 páginas me da pereza, sinceramente. Entonces, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? El día que yo les entregue a ustedes los exámenes calificados, como ustedes han de querer venirlos a revisar, para que yo los revise, usted va a venir aquí a la oficina o en alguna aula que yo lo cite, y usted mismo lo va a escanear y usted mismo lo va a subir en un espacio de aula virtual. ¿Sí me explico? Pero ya calificado, ¿de acuerdo? Cosa que yo me quede es con esas vainas escaneadas y me deshaga luego de los papeles. Y así mismo les sirve a ustedes
Porque uno de los problemas que había antes es que usted no se quedaba con su examen, ¿no? Solamente lo revisaba, lo firmaba y se lo entregaba al profesor. Pero ahora se va a poder quedar con su propia copia escaneada. Eso lo hablamos luego de los exámenes, no tengo por qué estresarlo en este momento con ese tema. Pero por supuesto, yo los convocaré algún día después del examen a una reunión en un aula para su revisión, ¿no? Nos falta un acápite en las notas, ¿verdad? Que es actuación en clase, ¿verdad? ¿Cómo voy a calificar yo la actuación en clase, muchachos? Y este también es un cambio, una nueva modificación que yo hago a mis clases. Me he tomado la molestia de preparar un cuestionario, un mini test de la clase para todos ustedes de cada clase. Ese mini cuestionario lo vamos a hacer con la plataforma Kahoot. ¿Sí? Quisiera que en el chat me pongan, ahorita, todos ustedes, sería una de Mentimeter, pero me demoro en configurarla. Me pongan sí o no nada más en el chat. Pónganme sí los que han usado Kahoot antes y pónganme no los que nunca han usado Kahoot. ¿Sí? Entonces, la única diferencia es que yo antes el Kahoot lo hacía como extra porque lo estaba probando, pero ahora que ya he visto su eficacia, el Kahoot va a ser parte de su nota de actuación en clase. Es decir, yo voy a explicar cuestiones, ¿verdad? Y verán que ya me llamó la atención que yo vi, ahorita que fui a uno de los laboratorios, ahorita que estoy aquí en la facultad, veo que hay algunos chicos que están conversando entre ellos y se los ve porque están en clase y no están parándole bola al profesor, ¿no? Entonces, al final de cada clase, yo voy a hacerles un cuestionario sobre lo que yo he revisado en la clase. 5 preguntas de alternativas múltiples que se contestan dentro de la misma clase. Y eso de ustedes, además de que hay un ranking, ¿verdad? De quién es el ganador. Aparte del ranking del ganador, él me dice las respuestas correctas e incorrectas. Porque yo sé que lo del ganador depende mucho de la velocidad del internet. Hay muchachos que saben la respuesta, pero que su internet es lento y se demora, ¿no? Entonces yo no voy a castigar eso, sino que más bien lo que yo voy a calificar es respuesta correcta o respuesta incorrecta. ¿Sí? Entonces cada semana ustedes tendrán su nota de Kahoot y la nota de Kahoot de cada parcial dará o se ponderará para estos 5 puntos. ¿Ok? Entonces mi recomendación es que estén pilas, ¿verdad? Por lo general yo suelo decir en mi clase, pilas con esto que es pregunta de Kahoot, ¿no? O sea, yo les voy dando los hints de las cosas que son, porque son los conceptos teóricos, ¿no? Entonces, me parece que esto es excelente porque le da la misma oportunidad a todos, ¿no? A veces hay gente, y a mí me ha tocado, gente que uno dice, oye, este sí que habla por 4, no para de preguntar, este va a sacar 5 de actuación en clase, pero yo, mi personalidad es ser más callado, pero yo estoy atendiendo y soy dinámico. Bueno, aquí está el Kahoot. En el Kahoot todos van con igualdad de condiciones. Si me prestaron atención y me pararon bola, contestarán y sacarán los puntos completos. Sí, no. Como son bastantes Kahoots, ¿verdad? Y son apenas 5 puntos, yo creo que esto se va a ajustar solito, ¿verdad? Es decir, alguien que tiene una atención promedio no debería sacar menos de 4. Ahí estamos, muchachos. Pregunta sobre cómo voy a manejar el curso. Por cierto, nada de lo que dije ahorita va al Kahoot, ¿no? Recién desde ahorita que voy a hablar del curso va para el Kahoot. O sea, en el Kahoot de hoy día no es que les voy a preguntar cuántos puntos valió tal cosa. En lo que me contestaron veo que todo, no veo ni un solo no. O sea, todo el mundo ya ha usado Kahoot. Excelente. Hay un no de Paulette. Paulette, ¿no ha usado Kahoot? Le recomiendo que mientras hablamos... No, profe, no usaba Kahoot. No es obligatorio, pero le recomiendo que mientras hablamos en su celular váyase descargando la app de Kahoot. Si puede, ¿no? Para hacerlo más rápido. Y luego yo le explico cómo usarla, pero váyasela bajando mientras hablamos para que... De ahí toditos los demás me han dicho que sí han usado Kahoot, ¿no? Porque hoy vamos a tener un Kahoot al final de la clase. Muchachos. Profesor, una Listo, profe, ya pregunta. no descargando. Ya. Sí, Hugo, dígame. ¿Cómo está, profesor? Y porque usted mencionó que se encuentran laboratorios de sistemas de control, eso es donde nosotros tenemos las clases prácticas. No, yo ahorita estoy en mi oficina, en la FIEC, pero yo voy bastante al laboratorio, ¿no? Y de hecho me di una Sí, vuelta. una pregunta, es por este motivo de las clases virtuales que hemos tenido, no sé cómo ubicarme en las aulas. ¿En dónde queda ubicado el laboratorio de sistemas de control? El laboratorio de sistemas de control queda en el bloque de laboratorios de la facultad. Hay un bloque de los laboratorios de la facultad que está entre FIEC 9 y FIEC vieja, ¿verdad? Mano derecha. Y el laboratorio de sistemas de control está en ese bloque en planta alta.
en planta alta del bloque viejo, porque hay un bloque nuevo con unas escaleras nuevas y modernas y hay un bloque más viejito. Este está en la planta alta, mano derecha del bloque viejo, frente al laboratorio de automatización nuevo que todo el mundo conoce. Está frente a frente a la puerta con el laboratorio de automatización industrial. El de control no lo conocen tanto, pero el de automatización, como es nuestra joya de la corona, porque está súper renovado y está nuevecito, ese lo conoce todo el mundo. Pero es en la planta alta del bloque de laboratorios de FIEC. ¿De acuerdo? Listo, profesor, una pregunta adicional. Todos los laboratorios que tienen que ver con las materias de FIEC están ubicados en FIEC, ¿verdad? Sí, excepto creo que los de fundamentos, que esos sí están regados, ¿no? Pero de allí lo que listo. carreras nuestras, si todos están en FIEC, y si son de electrónica, automatización o electricidad, en ese bloque están toditos. Salvo el de digitales, que está por acá, creo que en digitales y sistemas embebidos, sí está acá donde estoy yo ahorita, que es en la FIEC nueva, ¿no? Esos están en la planta. Bien. Listo, muchachos. Preguntas adicionales sobre cómo se lleva el curso. No, sí está claro. Perfecto. Igual toda esta información, como ustedes vieron, está en aula virtual para que la tengan en cuenta a la hora de su trabajo, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a comenzar. Ahora sí, prendan las grabadoras mentales porque esto sí va para el Kahoot de hoy día, ¿no? Sistemas de control. Solo al principio lo hago así bonito, de ahí ya me paso a la pizarra porque no les he mostrado mi pizarrita con mi iPad. Y por cierto, no me he conectado. No me voy a conectar. A ver. Bien, entonces vamos a arrancar con nuestro capítulo 1 que tiene que ver con modelación matemática de sistemas. Bien. Un ratito que yo voy a necesitar enseguida. Segundito que esto me... Caramba, esto no lo tenía listo. Bien, entonces, bueno, mientras vamos avanzando con esto, voy hablando aquí, ¿verdad? Vamos entonces al capítulo 1 que tiene que ver con la modelación matemática de sistemas. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros como ingenieros especializados en el área de sistemas de control, estamos interesados en controlar variables de nuestro ambiente, frecuentemente conocidos como sistemas, de tal manera que se proporcione un producto que sea útil para nuestra sociedad. Hay muchos ejemplos de cosas que queremos controlar, pero realmente son variables que se desean manejar y controlar y mantener bajo un parámetro deseado, ¿verdad? Perdón que me esté divagando, pero es porque necesito que el iPad se conecte. ¿Verdad? Bueno, no importa. Vamos, después les digo aquí, no me desconcentro de acá. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más típico que a uno se le viene a la mente cuando dice que quiere hablar de control. Controlar la temperatura. ¿Cómo funciona? Un control de un aire acondicionador, de un split. ¿Cuál es la variable que queremos controlar allí? ¿Quién me dice? ¿Qué variable queremos controlar? La temperatura. La temperatura. ¿Y cómo la controlamos? Con un sensor. Un sensor la mide, ¿verdad? Mide la temperatura, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo la controlamos? Verán que cuando uno habla de controlar, tiene que hablar de actuar. Porque hay que actuar sobre el proceso. Un termostato. Perfecto. Un termostato puede ser un controlador, puede ser un accionamiento. Y así en breves rasgos, ¿cómo creen que funciona el termostato? ¿Quién tiene una idea? Se setea una temperatura y cuando algún material se dilata a esa temperatura, deja de conducir. Cuando ya se enfría o se calienta, ese material se deja de dilatar, se contrae o se dilata más, ahí conduce la electricidad hacia un motor. Sí, ese puede ser un ejemplo de un transductor básico, ¿no? El que está citando su compañero, y de un control netamente mecánico, automático, netamente mecánico. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente los elementos modernos con los que vivimos hoy en día no hacen
no hacen el principio que dice el compañero en detalle, sino que es un pequeño procesador digital el que lo hace, ¿verdad? Es decir, el sensor le da una lectura de la temperatura y entonces el controlador digital dice, prende el compresor, apaga el compresor, ingresa el refrigerante, no ingresa el refrigerante, ¿verdad? Cuando el control lo hace un aparato, que puede ser un aparato mecánico o un aparato electrónico, se dice que el control es automático. Pero el control en realidad es un concepto de la naturaleza, ¿verdad? Y que puede ser manual, ¿sí? O sea, puede ocurrir el control manual en cualquier momento. Justamente, la diferencia entre el control, o mejor dicho, la existencia del control, se basa en lo que muchos de ustedes dijeron, que es el famoso sensor, ¿sí? Se basa en el famoso sensor. Un segundo. ¿Sí? Entonces el sensor le dice al sistema, le realimenta al sistema diciéndole cuál es la medición del parámetro real y él funciona en base a eso. Ya vamos a ver un ejemplo de un sistema de control que no necesariamente es automático. Por ejemplo, aquí está este. Este ejemplo corresponde a un ascensor, un elevador de la Torre Eiffel del año 1800 y pico, ¿verdad? Donde básicamente a través de un sistema elaborado de poleas, el operador del ascensor lo que hacía era jalar una palanca, una cadena, ¿verdad? Y obviamente con una transmisión y un aumento del torque y de la fuerza aplicada, lograba elevar el ascensor hasta el sitio o hasta el piso requerido. Pero en este caso, ¿cómo sabía el controlador que llegó o no al piso requerido? ¿Cómo lo sabía él? ¿Quién cree que me lo pueda decir? ¿Cómo lo sabía él? ¿Cómo sabe él si yo estoy alando la cadena? ¿Cómo sé que debo dejar de alar la cadena? ¿Cómo sé que debo detenerme en el piso querido? ¿Algún sonido? Un silbido o algo, ¿no? Quizás había una seña en la cadena. Puede haber una, depende, ¿no? Si el operador estaba abajo, puede haber una marca en la cadena, pero finalmente el sensor eran sus ojos, ¿verdad? Con sus ojos él realimentaba la acción y dejaba de actuar sobre el proceso, ¿cierto? Aquí hay una sinopsis histórica del control, ¿verdad? Los primeros usos de la realimentación, que es el control, que es los ojos, es medir el proceso, se remontan a la Grecia con el uso de flotadores. Estamos hablando en los periodos 0 y 300 antes de Cristo, ¿verdad? En estos casos, el sistema de flotador, el principio básico de ese sistema de flotador es el mismo que usamos, por ejemplo, en los inodoros. Ustedes han visto que el inodoro, ¿verdad? Solito llena de agua. ¿Cómo funciona ese? ¿Quién me quiere explicar el sistema de llenado de agua del inodoro? Yo estoy seguro que ustedes todos, cuando hemos sido niños y chiquitos y no teníamos nada que hacer, no nos veía la mamá y nos íbamos un ratito al inodoro y levantábamos esa vaina y comenzábamos a ver cómo es que funcionaba. ¿Quién? ¿Sí o no? Digan la verdad. Sí. ¿Quién me quiere contar su conclusión? ¿Cómo funciona esa vaina? Ese sistema. Yo, profesor. A ver, por favor. Bueno, no recuerdo el nombre, pero es como un óvalo. El Bueno, flotador. ajá, el flotador. Este flotador lo que hace es que cuando se eleva el agua, se eleva el agua y lo que hace es ir elevándose el flotador y cierra tipo la llave donde sale el agua. O sea, lo tapa por completo. Exactamente, lo describiste muy bien. Y ese es el sistema de flotador al cual hace referencia la diapositiva, ¿verdad? El flotador, ¿verdad? Se inclina. Digamos que cuando está, como si ven mi mano, por favor, está caído, ¿verdad? Y cuando está caído en la parte superior, lo que hace es mantener una válvula abierta. Pero cuando el nivel va aumentando, lo que hace es estrangular la válvula y que deje de entrar el líquido. ¿Sí se han dado cuenta, muchachos, que cuando el tanque está vacío, el agua sale a full, ¿verdad? Un chorrazo de agua. Pero a medida de que se va cerrando, que se va poniendo horizontal el flotador, ¿qué pasa con el chorro de agua? Va disminuyendo. Disminuye. Aquí les lanzo el primer hint. Si ustedes graficaran el flujo, el caudal de agua del flotador, esa curva tendría un comportamiento exponencial, súper rápido al inicio y luego se va letargando, se va haciendo lento, ¿verdad? Y si tiene un componente exponencial, seguro tiene que ser descrito por una ecuación diferencial. Y con eso ya les dije todo el fundamento matemático del control. Los sistemas que se describen de esa manera es los que los conocemos como sistemas dinámicos.
Después tenemos en la historia, ¿verdad? Algunos reguladores de temperatura, ¿verdad? En Europa, en la época de Drevel, estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, un poquito ya, un poquito previo a eso, ¿verdad? Los reguladores para presión en las calderas, semejantes a los de una olla de presión. Luego el control de velocidad de molinos de viento, y ustedes están viendo algunas fechas y algunas épocas. De ahí con la revolución industrial a pleno, ¿verdad? Tenemos el regulador de la máquina de vapor de Watts, ¿verdad? Que es el corazón de la revolución industrial. Hasta esas épocas, digamos que así como de intuitivo fue el tema del flotador, toda la teoría del control lo era así también, existían con este tipo de cosas y eran totalmente intuitivas, o sea, en base a la experiencia del artesano ponía el flotador más grande, más pequeño, la barra más grande, más pequeña, etcétera, etcétera. Y no es sino desde Maxwell, ya a finales del siglo XIX, ¿verdad?, que comenzó el desarrollo de la teoría matemática que da origen a la teoría del control, que es la que estamos viendo aquí, ¿verdad? La teoría comenzó con Maxwell, fue desarrollada y ampliada por Root, y por supuesto los queridos Bode y Nyquist, ¿verdad?, ya a inicios del siglo XX le dieron el impulso importante. Laplace definitivamente es el pionero de la teoría del control como la conocemos hoy en día, ¿verdad? Y tiene sus auges fuertes después de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda revolución, el tema de control, se dio en los años 60-70 junto con la inyección de las computadoras, ¿verdad? Y ahí vimos pues los conceptos del control digital y de espacios de estados, que casualmente son los dos temas de mi curso de control avanzado, que es el siguiente. ¿Sí? O sea, nosotros no vamos a ver ni control digital ni espacio de estados porque son temas que lo tenemos en el segundo curso de control y son también los temas un poquito más nuevos, ¿no? Interesante esto, ¿no? Ahora sí vamos a hablar un poquito de las configuraciones, ¿verdad? Entonces decíamos que un sistema de control es una interconexión de componentes para que ellos funcionen y que se dé una respuesta deseada. La mayoría de los sistemas son no lineales, pero la mayoría de ellos se pueden comportar como lineales dentro de un intervalo controlado de variables y alrededor de un punto de operación. Por lo tanto, la teoría del control la asumimos en un sistema lineal, aun cuando el sistema no sea lineal, es decir, lo vamos a linealizar, y esa es una de las partes importantes de nuestro sistema. Entonces, nosotros los ingenieros siempre vemos a los procesos como un bloque, ¿verdad? Donde hay una entrada al proceso, algo que actúa sobre el proceso y la salida. En el ejemplo del aire puede ser la válvula que inyecta refrigerante al proceso y la salida puede ser la temperatura. En el control de nivel, la entrada puede ser, si es el nivel puro, puede ser el caudal de agua que entra al tanque y la salida es el nivel del tanque, si es el sistema puro, ¿no? Como bien lo dijimos, ¿verdad? El proceso puro, ¿verdad?, necesita de un regulador o de algún procesador que normalmente me permita actuar sobre el proceso y me permita regular la entrada al proceso. Por ejemplo, en un sistema de refrigeración, un regulador continuo puede ser una válvula, ¿verdad? Una válvula automática que me indique, o más que dicho electrónica, que me indique la cantidad de refrigerante que va a inyectar. Si la válvula está abierta, ingresa mucho refrigerante, mucho frío. Si la válvula está casi cerrada, poco refrigerante, poco frío. Entonces el regulador, en este caso, y actuador puede ser la válvula. La salida sigue siendo la temperatura. En el control de nivel es la misma válvula de la boya, ¿verdad? Sí, porque si yo hago la barra del flotador más larga, posiblemente la apertura y cierre de la válvula es más brusco, mientras que si la hago cortita, la apertura y cierre de la válvula es mínimo. ¿Me explico? Entonces de esa manera yo regulo. Cuando el sistema es así, ¿verdad? Donde yo solamente tengo lo que yo quiero, el regulador o válvula, y la salida, decimos que es un sistema de control en lazo abierto. Cuando a este sistema que les acabo de mostrar le agrego la medición y la comparación del proceso, decimos que el sistema es de lazo cerrado y usamos esta palabrita mágica del control que se llama la realimentación. Feedback en inglés. Es más, en algunos cursos, en algunos países, en algunas universidades, este curso se llama Feedback Systems. Sistemas realimentados, porque el control está asociado a la existencia de esa realimentación. Y básicamente el mundo se divide en este esquema, obviamente, un mundo sin control lazo abierto o con control lazo cerrado. Esto es independiente si el controlador en sí es automático o es manual. Entonces, para entender mejor este esquema, yo les quiero hacer un problema, un ejemplo, ¿verdad?
de lazo abierto y lazo cerrado, pero con un ejemplo típico que nos ocurrió. Hoy me van a decir ustedes, si ustedes se bañaron, espero que todos se hayan bañado, ¿verdad? Si se bañaron, ¿verdad? Esta mañana, ¿en lazo abierto o en lazo cerrado? ¿De acuerdo? Entonces, si pensamos el proceso de bañarse, ¿cierto? La entrada de ese proceso es que este problema sería más chévere en la sierra, ¿verdad? Pero digamos que como estamos ya un poquito frías las mañanas, vamos a suponer que es aquí. Y vamos a suponer que tenemos la posibilidad de bañarnos con agua tibia, ¿verdad? Entonces, digamos que la entrada del proceso es bañarme a una temperatura agradable, ¿de acuerdo? Y la salida es la temperatura a la que me bañé. ¿Cómo sería un baño en lazo abierto? ¿Cómo sería bañarme en lazo abierto? Bañarme en lazo abierto sería que yo llego a la ducha, ¿verdad? Y abro la llave de agua fría a la mitad, la llave de agua fría, de agua caliente a la mitad, y me baño, caiga lo que caiga. Si está muy caliente, qué pena. Si está muy frío, mucho lo siento. Eso es lazo abierto. Mitad de la una, mitad de la otra y te fuiste. ¿Cómo es en cambio bañarse en lazo cerrado? ¿Cómo es bañarse en lazo cerrado? Entonces hay que comparar para ver si puedo acceder al siguiente paso. Ir probando Tengo que poquito a medir. poquito el agua. Ir probando Tengo el que agua de medir, poco a ¿no? poco. Tengo que medir, ¿no? ¿Y quién mide en este caso? ¿Quién es el sensor? A lo El mejor cuerpo. poner un pie o la mano. El cuerpo. Así es, pero finalmente, ¿quién es el sensor? Nosotros. Usted La piel, mismo, el ¿verdad? cuerpo. Usted Claro. mismo es el sensor. ¿Y quién es el actuador? ¿Quién es la válvula en realidad allí? ¿Quién mueve la válvula? Usted mismo, ¿verdad? O sea, este es un control realimentado, pero que no es automático porque lo hizo una persona, ¿sí? Y ahora, si se han dado cuenta que hoy día, o sea, después de esto su papá va a decir, este profesor los volvió locos a mis hijos. Si se dieron cuenta que muchos de ustedes, esos que tomaron redes, hoy día se bañaron en forma subamortiguada. Alguien dijo por allí, ¿ustedes se han bañado alguna vez en agua caliente que dicen que le abre mucho y está, ¡ay, está muy caliente! Ciérralo un poquito. Está muy frío, ábrelo un poquito. Ciérralo, ábrelo, ciérralo, ábrelo. Y así poquito hasta que se estabiliza. ¿Se les acuerdan esa gráfica de redes que vieron de los sistemas subamortiguados? ¿Sí se acuerdan de esa gráfica? Sí. ¿Les parece Sí. familiar? Sí. Ajá, es la vida real, pues son los sistemas dinámicos reales. Entonces, hoy día, su papá va a decir, se volvieron locos ya mis hijos. Chuta, papi, hoy día de mi clase me enseñaron que me bañé en lazo cerrado con un sistema subamortiguado de segundo orden. Chuzo, ya la esposa los volvió locos, va a decir, ya no hay remedio. Pero es la verdad. O estamos todos locos también, muchachos, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado. Y el mundo está lleno de ejemplos de lo importante que es mantener la realimentación y el lazo cerrado. Preguntas, muchachos. Preguntas, comentarios. No. Por supuesto, el sistema de control realimentado tiende a mantener una relación prescrita, es decir, yo digo cuánto debe ser de la variable del sistema u otra, comparando las funciones de esta variable y usando la diferencia como un medio de control, lo que popularmente lo vamos a conocer como el error del sistema de control. ¿Sí? Y yo creo que ya es momento de usar mi pizarrita, ¿no? Ya la voy a usar. La voy a dejar de compartir de esta forma y voy a compartir ahora desde el iPad. Pero primero tengo que darme la opción de compartir. Voy a compartir mi pantalla desde el iPad. Comenzar transmisión. ¿Me pueden confirmar que estén viendo mi pantallita de iPad? Sí están viendo, Sí, ¿no? sí se ve. No sé por qué me salió. Ahí está bonita. Saben que yo voy a dar una clase híbrida este semestre. Y para hacer esto he hecho como 20 pruebas, pero lo voy a lograr. Ahí está. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la diapositiva y la pizarra estén lado a lado en el mismo tamaño. Pero sí lo voy a lograr. Esto es aquí, esto me quiero ver allí. Perfecto. Ya. Entonces aquí estábamos, ¿no? Entonces, muchachos,
poner mis lápices aquí. Yo soy como buen niño amarillo, rojo, azul y negro. Okay, entonces estamos... Les había dicho que este es el capítulo 1. Modelamiento, ¿verdad? Bien, jóvenes. Entonces, volviendo aquí a la diapositiva. Aquí está, pues, el sistema de lazo abierto y lazo cerrado como él lo describe, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que lo primero es la entrada o referencia, ¿verdad? Que es lo que yo quiero. Hagan el ejemplo de la ducha, es a cuántos grados, yo me quiero bañar a cuántos grados. El transductor de entrada vendría a ser el sensor, ¿verdad? Bueno, en este caso, más que el transductor, es el que traduce eso a alguna unidad de medida. De ahí viene a ser el controlador, que sería la persona que en su mente dice mitad y mitad. El proceso o planta, que vendría a ser el proceso térmico de calentamiento del agua, y la señal de salida. En ambos casos hay perturbaciones. Disturbance en inglés quiere decir perturbaciones. Perturbaciones a la entrada, perturbación a la salida, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo algo de temperatura o si tengo alguna afección en la piel, esas son perturbaciones, porque eso va a cambiar con el sistema de un día al otro. Y si el sistema es electrónico, puede ser ruido eléctrico, pueden ser fallas en los sensores, etcétera, etcétera, perturbaciones que siempre existirán en los sistemas. El sistema es igualito para lazo cerrado con la diferencia que ya tengo el transductor de salida o el sensor, ¿verdad? Donde yo cierro el lazo. Y aquí está en la parte más importante que les estaba haciendo énfasis. La clave es que el controlador no actúa sobre el valor deseado, sino que el controlador actúa sobre el error. ¿Y qué es el error, muchachos? ¿Quién me quiere decir qué es el error? ¿Qué es el error? Entre La diferencia lo entre medido. Sí. Teddy, por favor, Teddy. lo seteado. La diferencia. La diferencia entre lo medido y la salida que uno desea. Correcto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de control? ¿Aumentar o reducir el error? Reducir el error. Reducirlo. Reducir, eliminar el error. O sea, ustedes no sé si se vieron, por eso les decía que cuando uno dice los títulos al inicio no significan nada. Pero en algunos de los títulos que estaban al inicio hablaba del error, del cálculo del error, etcétera, etcétera. Entonces ahora se va entendiendo, ¿verdad? Los sistemas de control se enfocan en reducir este error actuante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, ahí hay algunos ejemplos que los hemos puesto con este esquema de diagrama de bloque, pero el próximo miércoles lo vamos a formular como un diagrama funcional, ¿no? Este, muchacho, es el ejemplo que les mostré del agua, ¿verdad? Donde yo tengo del baño, temperatura de agua deseada. Digamos en este caso que usted con la mano lo único que mueve es la válvula de agua caliente, ¿verdad? Usted actúa sobre la válvula de agua caliente. Aquí lo que hace es medir en su cuerpo, ¿verdad? Aquí está usted. Yo dibujo bien feo, muchachos, así que disculparán cualquier cosa. Aquí está usted, ¿verdad? Usted mide y dice, no, está muy frío, está muy caliente. Y aquí es donde dice eso, en el error, ¿verdad? Usted dice, yo pensaba bañarme a esta temperatura y estoy recibiendo esta temperatura. La resta entre las dos es el error y yo actúo sobre el error. Siempre se habla de realimentación negativa para que haya resta y porque uno actúa siempre en contra del error. Si no, el sistema se satura. Es decir, si yo siento que está muy caliente, no voy a abrir más la caliente. Si siento que está muy caliente, cierro la llave de caliente. Esa es la realimentación negativa. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejemplo que es bien bonito, que es el control de dirección de un automóvil. Todos ustedes que han manejado, por ejemplo, ¿cómo sabe usted la dirección? ¿Cómo sabe si va a virar, si va por una calle y va en una curva? ¿Cómo es el control de dirección del volante? Usted es el conductor, ¿verdad? Con el mecanismo de dirección, usted tiene su volante del carro y tiene un sistema hidráulico, lo que sea, y pues direcciona las ruedas del automóvil para un lado o para otro, ¿cierto? Pero ¿cómo sabe usted que si le toca una curva, viró mucho a la derecha o me falta virar más a la derecha? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Ah? ¿Cómo es la realimentación en este caso? Por como veo que el carro La avanza. carretera, claro. Depende de lo cerca que esté de la salida de la carretera o más alejada de la salida. Así es, primero es la vista, ¿no? Yo veo la carretera y yo veo si estoy alejado, estoy cerca y corrijo, ¿verdad? La dirección. Pero también verán que este es un control multivariable porque hay otros sensores. Yo puedo sentir, por las leyes de Newton, uno sabe que puede sentir la inercia, ¿verdad? Del movimiento. Y esa inercia también me indica si viré mucho o viré poco, ¿cierto? Entonces, todas esas mediciones sirven como para medir lo que estoy corrigiendo
compararlo con lo que yo tenía en mente, ¿verdad? Y generar ese error y corregir el volante en función de ese error. ¿Sí? Preguntas, muchachos. Ya les había dicho que dependiendo del tipo del sistema, ¿verdad? Usted puede tener una respuesta exponencial, por ejemplo, el tema de la llave puede ser exponencial, o el tema de la temperatura puede ser subamortiguada, y ahí es donde viene toda esa parte matemática de la transformada de Laplace, que usted ya lo manejó muy bien desde el curso de redes eléctricas, ¿verdad? De circuitos eléctricos. Esto después lo vamos a ver en todo detalle, solamente les muestro que vamos a tener estas respuestas dinámicas. Se llama dinámica es porque está variando, uy, perdón, ¿qué hice? Se llama dinámica porque está variando en el tiempo. Entonces, muchachos, antes de entrar a la matemática de los modelos, quiero que tengamos claros el proceso de diseño de un sistema de control, ¿verdad? Y aquí está en inglés, pero acá se los he puesto en español. ¿Sí? El problema está en que es bonito decirlo en palabras, pero si son sistemas dinámicos, por lo general, leyes de la física gobiernan su funcionamiento, ¿cierto? Y como las leyes de la física gobiernan su funcionamiento, esas leyes por lo general se traducen en ecuaciones diferenciales. Entonces, muchachos, cuando queremos diseñar un sistema de control, estos son los pasos que deberíamos tener. Y ojo que por aquí va a haber una pequeña preguntita de Kahoot. Si yo fuera yo, tomaría mi fotito y la tendría ahí a la mano, ¿verdad? El proceso de diseño consiste primero en transformar los requerimientos de un sistema físico con especificaciones. Hablemos ya un poquito del área industrial. Supongamos que usted quiere el control de nivel de un tanque industrial. Entonces, cuando usted va a diseñar el sistema de control, tiene que transformar los requerimientos en su especificación. Usted me quiere decir qué tan rápido quiere que se llene el tanque. Usted me quiere decir si desea que tenga oscilaciones o no. Es decir, si este comportamiento oscilatorio que ustedes ven aquí está permitido o no está permitido. O tiene que ser mejor así, exponencial lento. Esa es una parte de las especificaciones. Entonces nosotros vamos a aprender a traducir esas especificaciones en razones matemáticas. Con eso vamos a trazar un diagrama de bloque funcional y un diagrama esquemático. En el diagrama esquemático, el diagrama de bloque funcional se convertirá en las ecuaciones diferenciales deseadas y a partir de las ecuaciones diferenciales vamos a obtener transformadas de Laplace y vamos a obtener un diagrama de bloques requerido. Todo esto lo vamos a aprender, antes de ver los modelos vamos a aprender esto de los diagramas de bloque entre esta semana y la próxima. Luego vamos a reducir el diagrama de bloques, lo vamos a ver la próxima semana a uno sencillo realimentado. Y luego que se armó el sistema de control, vamos a analizar, diseñar y evaluar el cumplimiento de estas especificaciones. Este es un proceso de diseño. En esta parte del curso nos vamos a centrar en los puntos 2, 3 y 4, ¿verdad? Vamos a trazar un diagrama de bloque funcional, el diagrama esquemático con los modelos y las ecuaciones diferenciales y el diagrama de bloque final. Esos van a ser nuestros objetivos casi todo el primer parcial. Y ya desde la última parte del primer parcial y el segundo parcial vamos a hacer lo demás. Preguntas, muchachos. Hasta ahí. ¿Vamos a hacer algún tipo de programación básica para los diagramas de bloque o algún software o un modelo normal? Excelente pregunta. Y aquí esa es otra de las cosas que yo he tratado de enseñar un poquito del curso, porque no me parecía lógico que a ustedes, o sea, que si este es un mismo curso, que no es que son dos cursos, este es sistemas de control al teórico, sistemas de control práctico. Entonces, si en el uno ya les mandaban a hacer simulaciones, yo no veía el sentido que en el otro también les manden a hacer simulaciones. Entonces, eso hemos saneado un poquito este semestre. Y en realidad, toda la parte de simulación la van a manejar en la componente práctica. Nosotros, tengo demasiada teoría que cubrir en estas horitas que están conmigo, así que yo me tengo que centrar en la teoría. Pero en la práctica sí lo vamos a hacer. El software que vamos a usar es MATLAB con su simulador de Simulink, ¿verdad? Y por supuesto eso lo van en el laboratorio, lo van a ver con los controladores o con los equipos reales y van a ver cómo se adquieren datos y van a probarlo. Pero realmente la mayor parte, porque sería muy largo y tedioso hacerlo todo con máquinas, la mayor parte lo van a poder ver es con la simulación. Y sí, el software es MATLAB con Simulink, ¿no? Ahí vamos a hacer casi todas las simulaciones, pero ya les digo, en la parte práctica, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí la parte de escritura, ¿verdad? Vamos a comenzar una parte que va a ser para nosotros importante
larga y como bien lo dijeron algunos compañeros, tal vez la más pesada del inicio de este curso, ¿verdad? Que son los modelos matemáticos. ¿Sí? Entonces, los modelos matemáticos de los sistemas están basados en el conocimiento de mecanismos físicos que existen en la naturaleza. Como ustedes van a ver más adelantito, ¿verdad? Un enfoque que vamos a tratar de fomentar y de empujar mucho es que existen analogías entre diferentes sistemas físicos. Y buena noticia para nosotros en FIEC, analogías que se basan en los sistemas eléctricos. Por eso también uno de los compañeros dijo, creo que fue Paulette, ¿verdad? Dijo, si usted no aprendió redes, acá no va a entender nada. Y es porque muchos de los sistemas físicos, mecánicos y térmicos los vamos a asemejar a los sistemas eléctricos que ustedes entendieron en redes, ¿no? Y se van a dar cuenta de que saber bien redes les va a ayudar a entender sin mucho problema a los otros. ¿Sí? Entonces está basado en los conocimientos de los mecanismos de transferencia, almacenaje, conversión y disipación de energía. Y también los métodos de interconexión del sistema. Tal como lo vimos o lo vieron ustedes en los cursos de electricidad. Por supuesto, para modelar, acuérdense que algo importante que les dije es que nosotros vamos a asumir que nuestros sistemas son lineales e invariantes en el tiempo, y para eso vamos a tener que asumir elementos ideales individuales que se conecten entre sí formando una red. Como ustedes, eso es lo bonito de que yo estoy que hablo y hablo, ¿verdad? Y cuando le doy en mecánica, los mecánicos siempre son más titubeantes en esta parte, pero ustedes son eléctricos igual que yo, ¿verdad? Cuando yo digo estas cosas, ustedes piensan en el curso de redes. Los elementos son los elementos que almacenan energía, son los capacitores e inductores. Los elementos que disipan energía son los resistores, ¿verdad? Las resistencias. Los elementos activos son las fuentes. Cada elemento tiene su ley de elemento, y a su vez los elementos tienen las leyes de interconexión, que son las famosísimas leyes ¿de quién? De nuestro amigo, ¿cómo se llama? Que comienza con K. Kirchhoff. Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff, correcto. Yo les voy a tratar a ustedes de vender la idea de que en todos los demás sistemas físicos podemos hacer una analogía con los sistemas eléctricos. En realidad, el modelo final siempre es resultado de varias pruebas que responden a experiencia e intuición del ingeniero. Muchachos, les dije yo que saliendo de esta clase yo ya les envío la primera lectura, y la primera lectura tiene que ver con esto. Realmente, señores, esta primera lectura está súper fácil. Son solamente 3 carillas. Perdón, son 4 carillas, ¿sí? Y tiene que ver con esto que estamos hablando, variables del sistema, ¿verdad? Y de ahí una pequeña cuestionario, ¿verdad? Para que simplemente demostrarme que hayan visto la lectura, pero está súper sencilla, súper simple. Es solo un warming, ¿verdad? Para que con la lectura sencilla ustedes se familiaricen y no tengan miedo al procedimiento. La otra semana sí les doy más fuerte con el tema de diagramas de Mason y diagramas de flujo y la ley de Mason, pero ahora es sencilla y tiene que ver exactamente con el tema que les estoy mostrando e indicando ahorita. Las variables de un sistema son de varios tipos, ¿verdad? Variables de cantidad, por ejemplo, que describe la cantidad almacenada en un elemento. En electricidad puede ser la carga eléctrica en coulombs, ¿verdad? Que no la conocemos tanto, tal vez en física la vimos tanto, pero esa es la variable. Hay variables de flujo que me dicen la velocidad de cambio de la variable de carga. Obviamente en electricidad es la corriente, pero en sistemas hidráulicos puede ser el flujo, el caudal, ¿verdad? En sistemas mecánicos puede ser la fuerza. Y hay las variables de diferencia o de potencial, ¿verdad? Que se mide entre los terminales del elemento, que en electricidad es la diferencia de voltaje, pero en los sistemas mecánicos puede ser la velocidad o la presión en los sistemas hidráulicos. Entonces, esa es la idea, no sé si me van entendiendo. Yo quisiera que ustedes vean que hay una analogía entre los sistemas, y yo soy gustoso de aterrizar esa analogía hacia los sistemas eléctricos. Tenemos un par de minutos más antes de hacer el Kahoot. Por ejemplo, muchachos, y esto lo paso un poquito rápido porque ustedes lo van a ver en la lectura, ¿verdad? Para los elementos de diferencia de potencial y de cantidad, aquí están pues, las 3 cosas: cantidad o almacenamiento, flujo y diferencia de potencial. Y si me prestó atención, para el sistema eléctrico está la carga en coulombs, el flujo en Weber también, y para flujo es la corriente en amperios, que es coulombs sobre segundos, y para diferencia de potencial es el voltaje, es lo que yo les estaba diciendo. Pero aquí ustedes van a ver que para los otros sistemas tengo la variable analógica. Por ejemplo, para el mecánico de traslación es el momento y el desplazamiento
la variable de carga, pero la variable de flujo es la fuerza, la variable de diferencia de potencial es la velocidad. Para el hidráulico vendría a ser el flujo, el caudal, metros cúbicos por segundo, galones por segundo, y la altura. Para el neumático es el flujo y la presión. ¿De acuerdo? Entonces se van a dar cuenta que viendo esa analogía hasta usted se ayuda a recordar las fórmulas. A mí me sirve hasta el día de hoy. Yo me sé las fórmulas del capacitor, inductor y la resistencia, y me sé cuál es cuál de las variables, y de esas formas deduzco la fórmula para otro sistema. Asimismo, ya con esto voy terminando, hay los elementos de los tres tipos. Los que disipan energía, ¿verdad? En el caso nuestro, las resistencias en el sistema eléctrico, ¿verdad? Son los que a través de que haya un flujo de ellos, energía se disipa. Los que almacenan en forma capacitiva, obviamente los capacitores para nosotros, y los que almacenan en forma inductiva. En los sistemas mecánicos de traslación, por ejemplo, los que disipan energía son las amortiguaciones, la amortiguación que hay. Claro, si un sistema está bien aguantado, genera calor y se disipa esa energía. Los capacitivos son la masa, por ejemplo, como tal del sistema, la masa o el momento de inercia, y los inductivos son los resortes, la tensión que puede existir en los resortes. Y aquí nuevamente está la tablita de estos tres tipos para los sistemas. Y aquí está lo que les acabé de decir. Inductancia para el mecánico resorte. Para el eléctrico capacitancia, para el mecánico la masa. Para el eléctrico el que disipa es resistencia, para la masa es el amortiguador. Y aquí tienen para cada sistema. Muchachos, y yo vamos a ver cada uno de estos sistemas por separado, por eso este capítulo es largo. Y esta tabla es bonito que la tengan en mano para que la puedan recordar siempre. Ya, y hasta aquí llego. Las leyes básicas ya se las había dicho, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes básicas para el análisis de sistemas? Las leyes de Kirchhoff. Usted tiene dos tipos de leyes, la ley de las corrientes y la ley de los voltajes, ¿verdad? La ley de Kirchhoff para las corrientes, en lo que es los nodos, y la ley de Kirchhoff para los voltajes, en lo que es las mallas. Y aquí están sus análogas en los otros sistemas físicos, ¿verdad? Por ejemplo, en los sistemas mecánicos de traslación tiene usted, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas, que igual a cero, las famosas leyes de Newton, y que la sumatoria de velocidad es igual a cero para los mismos sistemas. Y esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En cada una de ellas. El día miércoles vamos a trabajar ya con lo que es los diagramas de bloques y funcionales de los sistemas, pero por favor mi recomendación para que me sigan entendiendo mejor es que hagan la lecturita que va a profundizar a esto, que lo hice bastante rápido yo ahora, ¿verdad? Y que no se olviden que para el día viernes vamos a tener la prueba de lectura primera. Muchachos, ¿alguna pregunta?